¿Y si me escuchás? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. creo que vamos a empezar porque no sé si Jonathan se va a conectar. Hoy vamos a estar trabajando en la página 115. Ahí se conectó Jonathan, creo. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Alana, Sí. ¿qué tal estás, Alana? Creí que no te ibas a conectar hoy. Bueno, tu mamá me había dicho que no, por eso te digo. Ay, mi mamá, ¿cómo se llama? ¿En qué página, profe? Vamos a empezar en la página 115. Hoy vamos a estar iniciando la unidad 5. ¿Ok? Sí. Le estoy preguntando a Jonathan si se va a conectar. Bueno, la unidad 5, o el capítulo 5, o como quieran llamarlo, habla sobre estadísticas, finanzas y probabilidades. Hoy solamente vamos a estar trabajando con estadísticas. Vamos a estar viendo los elementos que contiene un estudio estadístico y vamos a estar trabajando con los gráficos. Dentro del programa de ustedes o dentro del libro de ustedes hay diferentes tipos de gráficos. Hay pictogramas, hay gráficos de barras lineales, creo que también tienen gráficos circulares. Y vamos a estar viendo de acuerdo a la cantidad de clases que tenemos, cómo se desarrolla cada uno. Hoy solamente vamos a estar viendo los elementos que se utilizan en la estadística y también los pictogramas. ¿Qué significa un pictograma? Un pictograma es un gráfico en la cual, en vez de hacer barras o de hacer líneas, se grafican dibujos. ¿Qué dibujos? Dependiendo de lo que el ejercicio está hablando. Por ejemplo, en la página 117 está este gráfico. Este gráfico habla sobre la producción de leche. Entonces, para poder hacer el pictograma del ejercicio, lo que se hizo fue, para cada una de las unidades, o sea, cada una de las escalas, se fue graficando una cajita de leche. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a ir estando hablando, vamos a ir dibujando. No importa si dibujan bien o si dibujan mal. Yo particularmente no dibujo bien, ya les aviso. Así que no se diviertan en mis dibujos. Bueno, volvamos a la página 115. En la página 115 hay un cuadrito que habla sobre conceptualización. ¿Qué hay dentro de ese cuadrito? Nos habla sobre la población, la muestra, el rango, la frecuencia. También habla sobre algunas características y habla de los gráficos. Bueno, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de cosas, datos, puede ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animales, puede ser cualquier conjunto. Por ejemplo, una población, nosotros podemos decir que son todos los alumnos del colegio. Alumnos son todos los alumnos que nosotros tenemos dentro del colegio. ¿Y cuál sería nuestra muestra? La muestra es una pequeña porción de la población. ¿Por qué les digo que es una pequeña porción de la población? Porque nuestra muestra siempre tiene que estar incluida dentro de la población. Si nosotros estamos hablando de los alumnos del colegio, nosotros no podemos decir de que la muestra va a estar hablando de los profesores del colegio, porque no corresponde.
Ahora, si nosotros decimos de que la muestra son los alumnos del octavo grado, de esa manera sí corresponde. ¿Por qué corresponde? Porque los alumnos del octavo grado forman parte de los alumnos del colegio CIDL. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos nuestra muestra. La muestra puede ser cualquier porción de la población. Luego, nos habla sobre las características. Nos dice que puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de una característica cuantitativa, significa que nosotros podemos contar. Por ejemplo, si decimos cuantitativo, nosotros podemos hablar de la cantidad de alumnos, por ejemplo. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de la cantidad de alumnos? Porque nosotros podemos contar cuántos alumnos hay. Entonces, esa es una variable cuantitativa. ¿Cuándo se convierte en una variable cualitativa? Por lo general, las variables cualitativas no se pueden medir o son algo que le caracteriza a las personas o los objetos o lo que sea. Por ejemplo, una variable cualitativa nosotros podemos decir, podemos estar hablando de cuántos alumnos tienen el cabello castaño, por ejemplo. Porque en este caso nosotros no queremos saber específicamente la cantidad de alumnos. Nosotros lo que estamos midiendo es quiénes tienen el cabello castaño. Y el cabello castaño es una cualidad cuantitativa, perdón, es una cualitativa, variable cualitativa. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros podemos hablar en esta variable del cabello, de los ojos, podemos hablar del tono de piel, podemos hablar de... A ver. Podemos hablar de la personalidad del alumno, se pueden hablar de cosas que nosotros no podemos medir precisamente. O sea que nosotros, en esta variable, nosotros no podemos utilizar la calculadora para poder evaluar esa variable. Ahora, en esta variable sí se puede. ¿Por qué? Porque nosotros contamos una cantidad X de la muestra y esta muestra tiene que representar a nuestra población. ¿Se comprende hasta el momento? Isis, Alana. Más o menos. ¿Sí? Apenas se les escucha, no sé si soy yo nomás o se escucha muy bajo. Bueno, también les habla dentro de ese cuadrito de conceptualización del rango. ¿Qué quiere decir el rango? El rango es simplemente el menor valor de lo que nosotros estamos hablando en nuestra muestra, o sea, el mayor menos el menor. Si nosotros estamos hablando de la cantidad de alumnos, por ejemplo, y hablamos de un rango de edades y que la edad de ustedes está comprendida entre... ¿Qué edad tienen ustedes? 13. 14. Yo cumplí 13. 13, 14. ¿Por qué sale muy bajo? A ver. ¿Pueden hablarme a ver si se escucha mejor, por favor? Bueno. Sí, se escucha mejor, sin duda alguna. Bueno, entonces, si nosotros vamos a hablar de la edad que está comprendida de ustedes, podemos decir que se encuentra
en una edad de 12 a 15 años. Entonces, el rango, lo que vamos a hacer es, si nosotros queremos hacer una tablita de frecuencias, lo que vamos a hacer es tomar todas las posibles edades que hay dentro de este rango. Y tenemos 12, 13, 14, 15. ¿Y cuál va a ser el rango? El rango va a ser la diferencia entre el segundo menos el primero. Tenemos 13 menos 12. Por tanto, aquí vamos a tener un año. Entonces, el rango corresponde a un año. Seguidamente les hablo a ustedes de la frecuencia. Esa fórmula nosotros vamos a ir utilizando dentro de los ejercicios y dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida la frecuencia total. Y por último le habla de los gráficos. No se preocupen en relación a los gráficos porque yo les voy a estar mostrando cada uno de ellos. Si pasamos en la siguiente página, nos pide para que realicemos un ejercicio. Solo que ese ejercicio en sí no vamos a poder desarrollar, porque si ustedes leen, dice, realiza en tu cuaderno la recolección y el procesamiento de datos siguiendo estos pasos. Escribe la encuesta sobre el tema, define la población, vuelca los datos en una tabla y determina la frecuencia. Y para el primer ejercicio pide las niñas del cuarto grado. Y la variable es cualitativa y pregunta sobre su color preferido. Y en los siguientes pide familiares, profesores de la escuela y los varones del cuarto grado. Para que nosotros podamos realizar este ejercicio, nosotros necesitamos tener clases presenciales, cosa que nosotros por el momento no estamos teniendo. Entonces, ustedes no van a poder recaudar los datos que nosotros necesitamos para este ejercicio. Si quieren realizar el ejercicio, se puede, solo que vamos a tener que estimar los valores. O sea que nosotros mismos vamos a producir una cierta población, vamos a crear una cierta población, pero no se va a adecuar a la realidad. Entonces, para no tener que estar haciendo eso, yo directamente omití este ejercitario, ¿está bien? El ejercitario de la página 116, yo no les voy a estar exigiendo, ¿ok? Porque nosotros necesitamos de clases presenciales para poder desarrollar bien ese ejercicio. En la página 117 nos habla sobre los gráficos estadísticos y específicamente sobre los pictogramas. Y ahí les dice que un pictograma es un gráfico que utiliza dibujos relacionados con los datos para hacer comparaciones. Y en el ejemplo les muestra la producción de leche en países en desarrollo en el año 97. Y habla sobre América Latina, Brasil, África, Asia, China y India. Ese es el intervalo que nosotros tenemos. Si pasamos en la siguiente página, tenemos un ejercitario con relación a ese gráfico anterior. Y nos dice, responde observando el pictograma del ejemplo. Y dice, ¿cuál es el rango? Si nosotros nos fijamos dentro de este gráfico, nos dice que está, este gráfico no es que simplemente en Asia, por ejemplo, hubo 14 leches nada más. No, ustedes tienen que fijarse en la escala. Y la escala dice que una cajita de leche corresponde 10 a la séptima toneladas de leche. Eso es algo muy importante, es un dato muy importante a tener en cuenta. Entonces, esta escala determina el rango que nosotros estamos, o sea, el rango que se utilizó dentro de este gráfico. Entonces, nuestro rango corresponde a 10 a la séptima. ¿Y qué es 10 a la séptima?
es lo mismo que decir, se escribe muy bien, nosotros podemos responder de que el rango es una cajita de leche que corresponde a 10 a la séptima toneladas, o que esto es igual a 10 millones de toneladas. Entonces, el primer dato ya tenemos. El segundo nos pide completar este cuadro. Nos muestra el intervalo. Luego, en las siguientes dos columnas, nos muestra la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y también figura dentro de la frecuencia relativa la fórmula que tenemos que utilizar. Otra cosa más que muestra dentro de este cuadro, les muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, en China ya les dice que la frecuencia absoluta fue de 1 por 10 a la séptima. ¿De dónde salió ese valor? Volvamos al gráfico. Y vamos a observar que en China se tuvo tan solo 1. Estos valores que están aquí son los valores de frecuencia absoluta. Y son esos valores que nosotros vamos a ir utilizando para poder completar el siguiente cuadro. Vamos a tener entonces que en América Latina tenemos la frecuencia absoluta y aquí tenemos la frecuencia relativa. Profe, ¿Sí? es que yo no escucho nada. Yo pongo máximo volumen y no se escucha. ¿Y si vos me escuchás? Sí, te escucho normal. No sé por qué el problema entonces, Alana. Porque, a ver, ¿se escucha mejor? ¿Alana? Más o menos. Bueno. Estaba diciendo que en América Latina, vamos a observar en nuestro gráfico, en América Latina dice que se produjo 5,5 toneladas de leche. Entonces, en América Latina vamos a tener 5,5 toneladas de leche, recordando de que nuestra escala es de 10 elevado a la séptima. Por tanto, aquí va a estar multiplicado por 10 a la séptima. El siguiente, Brasil. En nuestro gráfico dice de que Brasil produjo en el año 97 tan solo 2 por 10 a la séptima. El siguiente, en África. En África, nuestro gráfico dice que se produjo 2,5 por 10 a la séptima. En Asia se produjo 14 por 10 a la séptima. Y en la India se produjo 7 por 10 a la séptima. Y contando con China, que produjo 1 por 10 a la séptima, en total obtenemos 32 por 10 a la séptima. A ver, creo que ya no se observa muy bien. Ok. Esta sería nuestra frecuencia absoluta. Pero también nos pide que desarrollemos la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa tiene una fórmula que dice que es igual a la frecuencia absoluta dividido la cantidad total que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos
que en América Latina se produjo 5,5 por 10 a la séptima y que la cantidad total es de 32 por 10 a la séptima, vamos a obtener lo siguiente. Podemos simplificar este con este. Y vamos a tener 5,5 dividido 32. Si hacemos esa división, como resultado vamos a tener 0,171. Solo que después de este 1 vamos a tener 9, 5, 3. Por lo general se recomienda utilizar por lo menos 2 o 3 decimales después, o sea, lógicamente si decimos decimales es después de la coma. Entonces, lo que vamos a hacer es redondear. Si después de este 1 viene un número mayor o igual que 5, lo redondeamos. En este caso es el 9, entonces va a quedar como 172. Y de esa manera vamos a desarrollar todos los demás también. Para el siguiente, para Brasil, tenemos 2 por 10 a la séptima dividido 32 por 10 a la séptima. Vamos a simplificarlo. Y vamos a dividir 2 dividido 32. Y 2 dividido 32 nos va a dar como resultado 0,062. Ahora, para África. En África se produjo 2,5 por 10 a la séptima dividido 32 por 10 a la séptima. Simplificamos 10 a la séptima y vamos a dividir 2,5 dividido 32. Al hacer esa división vamos a obtener como resultado 0,078. En Asia tenemos como frecuencia absoluta 14 por 10 a la séptima dividido 32 por 10 a la séptima. Simplificamos 10 a la séptima y luego dividimos 14 dividido 32. El resultado nos va a dar 0,438. Por último, tenemos en la India. La India se produjo 7 por 10 a la séptima dividido 32 por 10 a la séptima. Simplificamos y dividimos 7 dividido 32, que nos va a dar como resultado 0,219. Y en China, como el mismo gráfico nos dice, se hizo 0,031. ¿Cómo ustedes van a saber si esos valores están bien o corresponden realmente? Lo que vamos a hacer es sumar todos los resultados, o sea, sumar todos estos que están aquí, y la suma total nos tiene que dar exactamente 1. Nunca puede ser mayor, sí puede ser menor, pero tiene que ser lo más aproximado posible al 1. Por ejemplo, si a ustedes les sale 0,99875, eso es muy aproximado al número 1. Porque si nosotros redondeamos este valor, nos va a dar como resultado 1. Pero si a ustedes les sale 0,99875,
615 significa de que algo ahí dentro de ese proceso está mal, o faltó algo, o se hizo mal la división o algo. ¿Por qué? Porque esto está muy lejos del 1. Entonces, para poder saber si la frecuencia relativa se desarrolló bien, el resultado de toda esa suma nos tiene que dar 1. ¿Alguna duda? Hola. Ma. Permítanme un segundito, chicas. Bueno, profe. Listo. ¿Alguna duda, Lana? ¿Isis? No. 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 Bueno, de esa manera entonces completamos el cuadrito que nos mostraba el ejercicio 1. En la pregunta C nos dice, ¿cuál es la producción total de leche? En nuestro cuadro nosotros ya nos fijamos que la producción total nos decía que es de... ¿Sí? Calculé y salió bien. Perfecto. Bueno, como les decía, la producción total en nuestro cuadro nos dice que es de 32 por 10 elevado a la séptima. Entonces, para poder responder nuestro ejercicio o la pregunta que nos hace, se produjo este valor, o más específicamente lo que vamos a hacer es rellenar este valor con la cantidad de ceros que nos dice aquí. Va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el total nos decía 32 por 10 elevado a la séptima. Si nosotros vamos a rellenar esto, va a quedar 32 y nos dice que son 7 ceros. Los rellenamos y obtenemos que son 320 millones. 320 millones de qué? De toneladas. Esa es nuestra respuesta. Preguntaba, ¿cuál es la producción total de leche? Entonces, se produjo 320 millones de toneladas de leche en el año 1997. ¿Alguna duda antes de pasar al segundo ejercicio? No. ¿Ninguna? ¿Isis? ¿Alana? No. No. Bueno, no tengo en el baño. En el baño, estoy acá en mi tarea. ¿Qué pasó? ¿Isis? Sí. ¿Todo bien? Bien, Sí, profe. ni 3 veces. Perdón, no se te escucha acá. Perdón. Bueno, segundo ejercicio. Dice, respondo observando este pictograma. Producción de naranjas en Paraguay en el año 1995. Y las preguntas están en la página 119. La pregunta A. Pregunta, ¿cuál es el rango? Si nosotros nos fijamos en nuestro cuadro, aquí abajito nos dice la escala. Y la escala es de 10 al cubo toneladas. Entonces, nuestro rango corresponde que es lo mismo que decir
toneladas. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto fue la producción total de naranjas en Paraguay en 1995? Vamos nuevamente a nuestro cuadro. Y para poder saber cuánto fue el total, lo que vamos a hacer es sumar todas las frecuencias que tenemos aquí. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, el total nos va a dar como resultado 162. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto fue la producción total en el Paraguay? La producción total fue de 162, recordando que el rango es de 10 al cubo por 10 al cubo toneladas, o bien pueden decir de que fue 162 y aquí son 3 ceros, toneladas. Cualquiera de los dos está bien. Si hacen de esta manera, está bien. Si hacen de esta manera, también está bien. Solo que uno está en escala y el otro no lo está. Esa es la única diferencia que tiene. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las frecuencias absolutas de Caazapá, Ñeembucú y Misiones? Entonces, pide frecuencia absoluta. Para eso vamos a irnos dentro de nuestro cuadro y vamos a observar en los departamentos que nos piden dentro de la pregunta cuánto corresponde a cada uno de ellos. Entonces, primero pide para Caazapá. En Caazapá, que es el tercero, se produjo 11. A ver, ¿cuáles eran? Caazapá, Ñeembucú y Misiones. Entonces, en Caazapá se produjo 11 por 10 al cubo. Siempre tenemos que recordarnos de en qué escala está. En Ñeembucú, a ver, que es el antepenúltimo, aquí abajito, dice que se produjo 5. 5 por 10 al cubo. Y en Misiones, que está antes de Ñeembucú, dice que se produjo 8 por 10 al cubo. Y de esa manera respondemos la pregunta C, porque preguntaba cuál era la frecuencia absoluta de Caazapá, Ñeembucú y Misiones. En la pregunta D dice, ¿cuáles son los departamentos que registran la máxima y la mínima producción? Vamos a fijarnos en nuestro gráfico. La máxima producción podemos observar que se encuentra entre Itapúa y San Pedro, solo que en San Pedro fue de 29 y en Itapúa fue 30, por tanto 30 es mayor. Entonces, la máxima se produjo en Itapúa. Y también preguntaba la mínima. Y entre todas las frecuencias absolutas que tenemos, la menor de todas es 1,5. Y 1,5 corresponde al departamento central. Acabamos de responder nuestra pregunta D. Y por último, dice,
¿Cuáles son las frecuencias relativas de Canindeyú, Paraguarí y San Pedro? Bueno, nuestra transmisión se está por cortar, así que les voy a pasar otro enlace para que puedan entrar nuevamente. ¿Ok? Voy a cortar esta y vamos a seguir después. ¿Ok? Bueno, Sí. Hablamos en un momento dos. bueno. Como les estaba diciendo, en la pregunta E nos dice, ¿cuáles son las frecuencias relativas de Canindeyú, Paraguarí y San Pedro? Canindeyú, Paraguarí y San Pedro. Y tenemos una fórmula para la frecuencia relativa, perdón. Me parece raro que Lana no vuelva. Sí. Seguro que su mamá agarró su teléfono, cosas así. No sé, le pregunté ahora en el grupo. O sea, le puse a Lana y un signo de interrogación, bueno. Vamos a ver qué dicen. Bueno, vamos a continuar. La frecuencia relativa nos dice que es la frecuencia absoluta dividido el total. Entonces, primeramente vamos a fijarnos cuál es la frecuencia absoluta que tiene el departamento de Canindeyú. Y en el departamento de Canindeyú, nos dice que es 5. 5 por 10 al cubo. Y como habíamos dicho, la producción total era de 162 por 10 al cubo. Lo que vamos a hacer es simplificar 10 al cubo con 10 al cubo. Y luego dividimos 5 dividido 162. Y el resultado nos arroja 0,031. Para Paraguarí, la frecuencia absoluta dice que es de 8. 8 por 10 al cubo. Y el total es 162 por 10 al cubo. Simplificamos 10 al cubo y dividimos 8 con 162. Y nos da como resultado 0,049. Y por último, en el departamento de San Pedro, que es el último, dice que es 29 por 10 al cubo, dividido el total, que es 162 por 10 al cubo. Simplificamos 10 al cubo y dividimos 29 con 162, que nos da como resultado 0,179. Y de esa manera acabamos de responder la pregunta E. Y terminamos el segundo ejercicio. Y ahora, por último, y para terminar nuestra clase de hoy, nos pide para que dibujemos en tu cuaderno. Si no tienen un cuaderno, es solamente cuestión de que tomen una hoja y luego peguen en su cuaderno o lo acoplan de alguna manera. ¿Está bien? Sí.
Dice, dibuja en tu cuaderno pictogramas. Ahí creo que entró Alana. Después que explicaste todo. Exactamente. Hola, Alana. Profe, yo contesté ya la pregunta E. Qué bueno, me alegro porque acabamos de terminar con Isis. Justamente, te estábamos esperando pero no estabas entrando. Estos son los resultados de la pregunta E. Alana, Sí, ¿está bien? sí. En todo caso, grabé la clase. Te puedo enviar también después para que puedas ver si es que tenés dudas en relación a esto. Bueno, le estaba diciendo a Isis que en vista de que ya respondimos la pregunta E, vamos a hacer el último ejercicio de la clase de hoy, que es dibujar en tu cuaderno pictogramas para cada información. Si no tienen un cuaderno, toman una hoja, hacen su ejercicio y lo acoplan a su libro. Vamos a hacer el primero. Y los otros 3 les voy a dejar de tarea. Espera, voy a traer mi cuadernillo. Vamos, Alana, porque no tengo tiempo. Tengo tiempo hasta las 4. Acá lo traigo. Bueno, en el ejercicio A, 3A, nos dice, las superficies en kilómetros cuadrados de las islas más grandes del mundo son Borneo, en Bruselas, de 725.472, Baffin, en Canadá, 507.451, y Sumatra, en Indonesia, que de 473.604. Algo muy importante, el ejercicio ya les dice a ustedes que tienen que escoger el título, el símbolo y la escala apropiada. Y además de eso también dice, recuerda aproximar los números para poder representarlos. Veamos cómo vamos a hacer esto. Primeramente, ¿de qué habla el ejercicio? Habla de las islas más grandes del mundo. Entonces, ahí ya tenemos el título. El título de nuestro gráfico va a ser Islas más grandes del mundo. Segundo paso. Decía que tenemos que escoger el símbolo. ¿Qué significa el símbolo? Significa qué dibujo nosotros vamos a hacer dentro de nuestro gráfico para poder representarlo. Si se fijan, en el anterior hablaba de naranjas, entonces dibujaron naranjas. En el anterior hablaba de leche, entonces dibujó una cajita de leche. Ahora nos habla sobre islas. Entonces, ustedes van a escoger qué dibujo van a graficar. Pueden graficar un cocotero, pueden graficar una isla en sí, va a depender de la imaginación que ustedes tengan, ¿ok? Y de qué tan habilidosos sean también para dibujar. Tenemos que escoger la escala, algo muy importante. Nosotros tenemos 3 valores muy grandes, 725.472, 507.451 y 473.604. Nosotros no podemos, o sea, podemos, pero vamos a dibujar un montón si queremos hacerlo en esta escala. Porque si nosotros vamos a dibujar de a 1, significa que en la primera fila tenemos que dibujar más de 700.000 islas. Imagínense el trabajo que les va a tomar hacer 700.000 islas, por ejemplo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que reducir este valor lo máximo que podemos y tenemos que redondearlo. Entonces, primeramente, si nosotros tomamos 3 cifras, si nosotros tomamos estas 3 cifras, sigue siendo grande. 473
sigue siendo grande, porque nosotros no vamos a conseguir dibujar dentro de una hoja, por más de que pongamos de costado 473 islas en una línea recta. Nosotros tenemos que buscar lo menor posible. Si nosotros tomamos 2, ya es bastante considerable. ¿Por qué? Porque 47 hasta que si dibujamos chiquito entre, ¿verdad? Pero fíjense que si acá tomamos 2, aquí tomamos 2 y aquí tomamos 2, aquí arriba tenemos 72. Significa que vamos a tener que hacer 72 islas. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo sin problema alguno. Pero en mi caso, en vista de que creo que 72 es muy grande, o sea, son demasiadas islas ya, voy a solamente tomar una cifra. Y voy a tomar 1, 1 y 1. ¿Y cómo va a quedar? Si se fijan, cada una de ellas queda con 5 dígitos después de la cifra que acabamos de tomar. Entonces, eso significa que nosotros vamos a estar multiplicando el valor que nosotros tomamos por 10 y la cantidad de cifras que nos queda significa que va a ser la cantidad de ceros que vamos a utilizar. ¿Por qué va a ser la cantidad de ceros? Porque el ejercicio nos decía que tenemos que aproximar lo máximo que podemos. En este caso, yo tomé solamente el 7 porque el siguiente valor es el 2. No puedo redondear el 2. ¿Por qué no puedo redondear ese 2? Porque no es ni mayor ni igual que 5. Entonces queda solamente el 7. Para el siguiente, tomamos 5 por 10 y nuevamente va a ser a la quinta. Y por último, este 4, lo que vamos a hacer es redondearlo. ¿Cómo vamos a redondearlo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a redondear también? Porque el siguiente valor es el número 7. 7 es mayor que 5, entonces lo que vamos a hacer es redondear el siguiente número a un número mayor. En vista de que era 4, se va a convertir en 5 por 10 a la quinta. Lo que estamos haciendo es aproximar cada uno de estos dígitos. ¿Se comprende? Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a dibujar ahora? Yo dibujé cocotero. Ok, ¿cuántos cocoteros dibujaste? En Borneo dibujé 7, en Bafi 5 y en Sumatra 4. ¿No era 5? Era 5. O sea, se convirtió en 5. Gracias. Entonces, para graficarlo, lo único que vamos a hacer es trazar nuestro plano. ¿En dónde? Tenemos, a ver, Borneo. Luego tenemos Baffin. Y por último tenemos Sumatra. Si no quieren graficar esta línea, no hay ningún problema. Yo dibujé porque me parece más práctico. Entonces, en Borneo tenemos 7 islas. Vamos a graficar. Soy pésima dibujando, ya les aviso. 7 islas. Para mí esto es un poco... Parece más... Bueno, ustedes van a dibujar. Supuestamente tienen que ser cocoteros, ya les aviso. Aquí tienen que haber 7, 5 y 5. Una vez que terminen eso, recuérdense de colocar aquí al lado a cuánto corresponden. Y por último, recuerden de colocar la escala. La escala, en nuestro caso, significa de que cada cocotero que nosotros estamos haciendo
nosotros decíamos que correspondía a 10 a la quinta. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y creo que son todos los datos. En todo caso, si quieren colocarle la fuente, le van a colocar en vista de que ustedes hicieron ese gráfico, aquí va a quedar como autoría propia y entre paréntesis el año 2020. Eso es solamente para completar el combo. Entonces, los siguientes 3 gráficos dejo a cargo de ustedes. El siguiente habla sobre balas producidas. El siguiente habla sobre heladería. Y el último sobre libros poéticos. Entonces, en uno pueden dibujar libros, en el siguiente pueden dibujar conos de helado. Y en las balas de algodón ya queda a criterio de ustedes. Pueden dibujar simplemente bolitas o pueden dibujar el algodón. Eso ya depende de ustedes. ¿Alguna duda? No. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Recuerden de realizar sus trabajos y de remitirme, porque a nosotros se nos exige evidencias. Si yo no tengo las fotos de los trabajos de ustedes, yo no puedo evidenciar de que ustedes están trabajando. Entonces recuerden de remitirme sus trabajos, ¿ok? Y mañana también se hace corrección de libros, así que traten de llevar sus libros para corrección también. ¿Ok? Bueno. Bueno, cualquier duda que tengan pueden escribirme sin problemas. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, profe. Chao Alana, chao Isis.